Noches de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida. Esta noche en Lunes de Mina. En medio de incidentes culminó el juicio oral y público por la masacre de Curuguatú, con una investigación fiscal duramente cuestionada y la parcialidad del tribunal denunciada por la defensa. El tribunal de sentencia condenó a los 11 campesinos acusados de la muerte de 6 policías. Analizamos el desenlace de un polémico juicio que pasará a la historia más por las dudas que despertó que por las certezas que generó. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy bien, no puedo decir porque en este caso hay muchísima gente muy dolida por lo que sucedió esta siesta con la sentencia a décadas de prisión a campesinos, que es lo que justamente vamos a tratar hoy. Nos toca hablar nuevamente sobre el caso Curuguatú. Así que hay mucha gente que está muy molesta y sobre todo con un malestar en el alma. Me refiero sobre todo a la gente más allegada a los campesinos de Curuguatú y a la gente no allegada que de todas maneras han expresado, digamos, su repudio al juicio Curuguatú. Sobre este tema vamos a hablar en un ratito con los invitados de esta noche. Antes, agradecerle a Tinola Borbón porque me viste todas las noches y todos los días en realidad. Gracias, Tinola. Ustedes ven todo bordado a mano, fabuloso, me encanta. Puedes encontrar a Tinola en el 021 52 50 60 y en el Facebook como Tinola Borbón SA. Y el Imperio de la Belleza, Joseph, obviamente, ya sabes que tenés los mejores servicios en el área de la belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos. Contacto ahí en la avenida Fernando del Amor, al costado de la terminal de ómnibus, está la Casa Central, que es todo un imperio, y de todas maneras hay un Joseph prácticamente en cada barrio. Bueno, y la nueva Revlon Máscara Collection, que es una completa revolución porque proporciona el look que deseas, con una clara diferenciación según el tipo de beneficio. Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultravolumen y el elixir de las máscaras, que es la nueva Ultimate All-in-One Máscara, que te brinda 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que vos necesitas. Bueno, nuestros invitados de hoy para tocar el tema de lo que significó esta sentencia hoy dada por el tribunal a las 13 aproximadamente de esta tarde, se encuentra con nosotros el Paí Francisco de Paula Paí Oliva, sacerdote jesuita. Gracias por venir, Paí. De nuevo, la alegría de estar contigo. Gracias, Paí, por estar acá. Sé que es un día difícil para vos, sobre todo, y bueno, y para mucha gente, pero sobre todo para vos. Albino Ramírez Torres, ¿está bien así? Pues me pusieron mal acá. Albino Ramírez Torres, ¿verdad? Ah, perfecto. Tu letra, Jenny, cada vez entiendo menos. Encima que yo veo menos, es abogado, obviamente, de los campesinos, abogado defensor. Gracias por venir, Albino, ¿sí? Gracias a usted. ¿Te dicen Albino? ¿Cómo te dicen en realidad? Albino. Albino me dicen. Bueno. Gracias a usted y por el espacio para compartir acá. Alfredo Boxia, analista, como bueno, es doctor, analista, amigo,
sé yo, todo. ¿Cómo está usted, señor? Gusto de estar contigo de vuelta. Gracias, no me quiso ni saludar porque estoy tan engripada, pues ya le expliqué que no tengo influenza, me hice Por las el dudas, hisopado más de lejos. De lejos, ni un beso no me quiso dar al desgraciado. Que pase el desgraciado. Bueno, en el último bloque vamos a tener también al diputado Oscar Tuma sobre este caso, también como abogado, y porque me habían dicho, después en todo caso lo aclaramos con él, que en el preludio de todo esto, digamos, antes de que se dé el caso Curuguatú, él con otros, creo que diputados, algo así, a ver, con Efraín Alegre, ¿qué es lo que habían hecho para poder luego preguntárselo? Abogado, más o menos, si me puedes decir. No, ellos habían firmado, por ejemplo, Efraín Alegre como presidente de la comisión permanente de aquel entonces, Sí. habían firmado, por ejemplo, instando al Ministerio del Interior para que haga un desalojo, Para que haga el desalojo. ahí en Marina Cuevera. En Marinas. Ujú. Bueno, luego esto y otros temas más con el diputado Tuma al final. Saludo a Jenny, mi compañera. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas y están escuchando Radio 1000 porque este programa se transmite a través de la 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el peinado y el maquillaje de cada lunes y también quiero agradecer a Segolén Baitinola por este hermoso conjuntito. Hoy tengo un pantalón con una chaqueta color gris, colección otoño-invierno, esto es de corderoy, señora, mire lo bello del conjunto. Y viene acompañado con un fular rojo para cortarlo. Segolén by Tinola, colección otoño-invierno. Muchísimas gracias, Tinola Borbón. Bueno, vamos al informe, al primer informe para dar inicio al tema de esta noche. Curuguatú, una herida que no sana. Recordemos o rememoremos qué pasaba aquel 15 de junio del año 2012 en la zona de Marina Cue. Se debe cubrir. La masacre de Curuguatú fue el enfrentamiento policial campesino más sangriento en la era democrática. Sucedió el 15 de junio de 2012 en la colonia Ubirapitá de Curuguatú, en el departamento de Canindeyú. Un contingente de aproximadamente 320 policías llegó esa mañana a la zona conocida como Marina Cue, con el fin de desalojar a un grupo de campesinos que invadieron unas tierras que la familia del extinto Blas N. Riquelme reclamaba como suyas. Sin embargo, los campesinos sostenían que las tierras pertenecían al Estado. Lo cierto es que sobre este punto aún debe expedirse la Corte Suprema de Justicia. Pero volvamos a la mañana del 15 de junio en Curuguatú. El grupo de policías avanzó sobre el terreno y en un confuso episodio se produce un disparo que luego desencadena una verdadera batalla. Los policías recibieron disparos en la cabeza y el cuello. Los campesinos corrieron la misma suerte. El enfrentamiento tuvo un saldo de 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías, además de unos 80 heridos. Días después, la masacre de Curuguatú fue expuesta como el motivo principal para la realización de un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, que luego derivó en su destitución del cargo. Bueno, para presentar el caso, obviamente conocido ya por, me imagino, ultra conocido por todo el mundo, entrar en tema en un día muy importante en este juicio, pero que obviamente no todo termina aquí, por cierto, y vamos a hablar con los invitados, bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Antes de ir a los invitados, de ir a la pausa y todo lo que hacemos siempre, está nuestro compañero William Domínguez en la plaza frente al Poder Judicial, donde familiares, amigos y gente solidaria se encuentran también. William, buenas noches. Sí, buenas noches, Mina. Y efectivamente, este es el panorama que tenemos a estas horas aquí frente al Palacio de Justicia. Están los efectivos policiales de eventos especiales ya en un reducido grupo, resguardando la seguridad. Por un lado también vemos a los policías antimotines, a los cascos azules, también apostados. Muy diferente al panorama que teníamos durante el día, ya que cerca de 800 policías aproximadamente rodeaban
la sede del Palacio de Justicia. Y por supuesto, los familiares y las personas que desde un principio estuvieron acompañando esta movilización, bueno, y pidiendo, por supuesto, que se revea la sentencia que se ha dictado el día de hoy. Referentes de diferentes sectores durante toda la tarde estuvieron aquí pronunciándose sobre ese tema, así también con cánticos, micrófono abierto, una plenaria. Van a seguir aquí hasta mañana, van a amanecer y bueno, hasta que tengan una respuesta estas personas. Vemos a las personas que se han encadenado también, van a continuar de la misma manera, van a amanecer aquí al igual que estas personas que tomaron la sala donde esta tarde se leyó la sentencia. Cerca de 20 personas aproximadamente van a amanecer allí hasta que el juez los reciba, los jueces que dictaron las penas esta tarde. Este es el panorama, un panorama tranquilo. Hace minutos nada más se cortó el micrófono abierto y los cánticos, pero en este ambiente va a proseguir hasta el amanecer esta vigilia, Mina. Bueno, William, muchísimas gracias. Enseguida, en todo caso, retomamos contigo en un ratito. Tengo que ir a una breve pausa y después ya iniciamos a ver cómo sigue todo esto. Ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que queda la cocina de Achón. Vos podés llamar al 021-607-999. Ellos van a tu hogar, toman las medidas, te presentan los proyectos y también obviamente elegís todas las opciones que tiene Achón, que te va a ayudar a crear tu mundo. Te espera en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Y Lagovista, atenti, Lagovista 3, un paraíso en la altura, es la tercera etapa del loteamiento abierto creado por la loteadora inmobiliaria ubicada en Zona Patiño. Ah, mira qué linda debe ser esta zona, sinceramente. A paso del casco urbano de Itagua. Lote con la mejor vista panorámica al lago de Pacaraí, áreas verdes, estimulando una experiencia de vida al natural, especial para un espacio de descanso y esparcimiento familiar. La verdad que esta zona ya da para vivir ahí y venir, porque queda cerquísima, por cierto, y es hermosa. No olvides de participar también de la promo aniversario, 56 años y muchos motivos para viajar, donde este viernes 15 de julio sortean 4 paquetes para 2 personas a Foz de Iguazú y todo lo que significa ese paseo. Consulta a un asesor al 443-600 sobre estos lotes que están ahora asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, ahora sí, breve pausa y ya estamos con qué va a pasar a partir de ahora de esta sentencia en el caso Curuguatú. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is on. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que si de construcción se trata, Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicio de grúas, contenedores, fletes y todo lo que necesites para tu obra. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anotá para tenerlo en el celular. 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, vamos, Jenny, a lo que pasaba hoy en la sentencia. Sí, aquí un recuento de todo lo que sucedía en el Palacio de Justicia durante la lectura de la sentencia del caso Curuguatú y lo que sucedió después. Veamos. En medio de un incidentado juicio se dio lectura a la condena de los acusados por la masacre de Curuguatú. Los magistrados Ramón Trinidad Celaya, Benito González y Víctor Godoy, miembros del Tribunal de Sentencia, resolvieron por unanimidad declarar a los 11 acusados culpables de los delitos de asociación ilícita e invasión de inmueble, además de condenar por asesinato a 2 de ellos. Rubén Villalba fue condenado a 35 años por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble. Luis Olmedo fue condenado a 20 años de cárcel por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble. Arnaldo Quintana fue condenado a 18 años por homicidio doloso, agravado tentado, asociación criminal e invasión de inmueble. Néstor Castro, condenado a 18 años de cárcel por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble. Dolores López, condenada a 6 años por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. María Fanny Olmedo, condenada a 6 años de prisión por homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Lucía Agüero, condenada a 6 años de prisión por tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Alcides Ramón Ramírez, condenado a 4 años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Adalberto Castro, condenado a 4 años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Felipe Benítez Balmori, condenado a 4 años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Juan Carlos Tillería, condenado a 4 años de cárcel por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. El tribunal hizo solo una lectura parcial de la sentencia. La lectura integral se hará el próximo lunes 18 de julio a las 11 de la mañana. Allí el tribunal brindará detalles de los elementos probatorios y qué pruebas fueron tenidas en cuenta para determinar la condena de cada uno de los acusados. Momentos de tensión se vivieron en la sala. De la 12.
La lectura fue suspendida para luego ser retomada 10 minutos después. El juicio fue seguido muy de cerca por una gran cantidad de personas que estaban a las afueras del Palacio de Justicia y una vez conocida la sentencia, manifestaron su indignación. Minutos después, el Tribunal de Sentencia convocó a una conferencia de prensa para dar las conclusiones, ya que no lo pudieron hacer durante la lectura por los incidentes que se registraron dentro de la sala. Y nosotros lo hemos hecho en base a las pruebas que se nos ha presentado enfrente nuestro, que son numerosas. A los efectos de evitar, son pruebas testificales, son pruebas fotográficas, fílmicas, reconstrucción de los hechos, informes, como también filmaciones. Las pruebas balísticas. También, que fue explicado ampliamente por el testigo. Es así que nosotros, como le dijimos, acá el tribunal resolvió no entrar mucho en detalles, puesto que el lunes a las 11 horas, todos esos fundamentos que usted manifiesta va a ser leído. Los abogados y familiares de los condenados tomaron la sala donde se desarrolló el juicio. Mientras, a las afueras continúan las mujeres en vigilia junto con representantes de derechos humanos y la sociedad civil. Bueno, esto pasaba, esta siesta. El padre Oliva acompañó todo este proceso, este juicio de hace muchísimo tiempo, conjuntamente con otras personas solidarias, con los hoy sentenciados. ¿Cómo recibiste ahí esta sentencia? ¿Vos esperabas esta sentencia o tenías la esperanza que esto finalmente no se iba a dar? ¿O nunca tuviste luego la esperanza de que esto iba a revertirse en esta instancia? Mira, después de 4 años de estar juntos, había 3 salidas. Una, absolución. La peor era todo el mundo condena. Y una intermedia, que era muy interesante porque se dividía en 2 partes. Una intermedia buena, positiva para los acusados y otra más fuerte. Lo curioso es que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino se dio otra cosa. En cierto modo peor, aunque hay algunos inocentes, pero hay algunos culpables que realmente, con una pena tan grande, no hicieron para eso. Entonces, fue un golpe grande para todos. Taxistas, yo preguntaba a un montón de gente por ahí y no salía eso de asombro. ¿Y vos tenías esperanza de que lo absuelvan o que hagan una medida intermedia de, qué sé yo, declarar, no sé, nulo, falta de prueba, aunque no le declaren inocentes, pero que ¿tenía alguna esperanza o en realidad vos te esperabas esto de esta tarde? Yo esperaba con esperanza la intermedia buena. ¿Cómo es la intermedia buena? ¿Qué? Que dieran 4 años de cárcel. Ajá. A otros 5 o 6, claro, pero no 15 o 20 o 30, ¿no? O sea, había una zona ahí muy interesante. Ajá. Pero fue una pena, ¿no? ¿Te duele esto, país? Porque te vi muy mal hoy. Ahora hace un rato, digamos, no sabía si iba a ser o no en realidad contigo el programa porque no quería que te sientas mal. Aparte de parecerte injusto políticamente, te duele el alma, país, ¿no? Sí, porque son seres humanos. Y seres humanos que hemos empezado a conocer en 4 años en intensidad muy grande. Los últimos meses, todo. Y no solamente lo conocimos como seres humanos, sino además todas las pruebas, las contrapruebas. El seguimiento del juicio. Totalmente, pero lo conocemos, hay un grupo grande que lo conocemos totalmente. Vos sabés que esto que vos decís, país, aparte de que vos tenés un vínculo personal, porque los conocés a cada uno de ellos en estos 4 años, lo habrás visitado, sí, habrás estado con ellos, entonces es un vínculo obviamente que te conmueve y te afecta mucho más. Realmente cuando uno conoce, yo muy superficialmente conozco, y aún así me resulta indignante que
con tan pocos elementos personas sean condenadas a tantos años de cárcel. Imagínate ustedes que conocen y que hicieron el seguimiento del juicio y que conocen el detalle, digamos, de cómo se llevó a cabo este juicio. Me imagino que obviamente la indignación será mucho mayor que la mía o que la de cualquier taxista o ciudadano. Sí, mira, totalmente. Porque además estaba la sospecha segura de que esto no era un juicio jurídico, era un juicio político. Pero eso procurábamos siempre apartarlo, nos parecía absurdo. Hemos mejorado algo en el Paraguay para caer en un juicio político de esta manera tan burda, ¿no? Y yo siempre lo alejé, pero pensaba a veces, ¿será que esto es un juicio político solo? Hoy me decía Adolfo Ferreiro que hubo ya en la historia del Paraguay, no es el primero obviamente, en la dictadura, pero también en democracia, como que chivos expiatorios, digamos, juicios, ¿verdad? O condenas como chivos expiatorios, ¿verdad? En el sentido, bueno, para que esto no vuelva a suceder más o menos, ¿verdad? Y que él le daba un poco también esa lectura de chivo expiatorio porque realmente decía, él no tiene pies ni cabeza, pero eso fue antes de que salga la sentencia, que no tiene ni pies ni cabeza cómo se llevó adelante y los elementos que se presentaron en el juicio. Mengo, vos hiciste también una especie de documental, a ver cómo fue, contanos. Bueno, en realidad, Mina, se trató de un documental hecho por Osvaldo Ortiz Feynman, Andrés Colmán Gutiérrez, la organización CERPAC, que se llamaba Desmontando Curuguate. Ese documental hablaba exclusivamente del juicio, no pretendía explicar qué pasó en Curuguate, que es una cosa mucho más amplia, pero demostraba ya entonces, y hace más de un año de eso, las incongruencias, las falsedades, las contradicciones que tenía un juicio que ya hace un año era absolutamente impresentable, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Pero fue un elemento más de los muchos que la ciudadanía fue aportando. Pero te diría algo, con todo el cariño que le tengo al país, no estoy de acuerdo con él. No había una opción intermedia, no había una opción intermedia buena. Este jurado, estos 3 jueces que dictaminaron hoy, estaban embretados. No tenían ninguna salida sino reafirmar lo que dijo la Fiscalía. Y de hecho lo hicieron con las mismas frases, las mismas palabras, las mismas líneas. ¿Por qué no tenían orden? Y porque no tienen prueba para nada. Entonces, la absolución. Pero absolución o aceptar lo que dice la Fiscalía, pero ¿con qué elementos iban a decir no? En realidad no está tan bien comprobado. Bueno, pero con menos elementos. Y le vamos a disminuir a 4 años y como ya cumplieron 2, se van a ir libres. Pero ¿por qué 4 años y no 40 como hicieron? No, ya estaban embretados por un juicio que fue impresentable. Ya sé, pero por eso mismo, es lo que yo no entiendo. No. ¿Cómo es si es un juicio impresentable, verdad? A no ser que estén todos comprados. Jalil Rachid les dejó. A ver, ¿me permitís 30 segundos? A partir de que suceden los hechos y los acontecimientos políticos siguientes que terminaron con el fin del gobierno de Lugo, Rachid presenta una hipótesis de que los policías fueron inermes, incautos e improvisadamente a caer en una emboscada hecha por los campesinos. A partir de ahí, los campesinos matan a algunos policías y los policías responden disparando con mayor poder de fuego y terminan matando a más campesinos. Esa es la historia inicial. Todo el resto es tratar de encontrar los elementos del juicio que sirvieran para esa hipótesis que además, a medida que se iban conociendo los elementos que habían... Porque claro, era un juicio ultra vigilado, ultra observado. El mundo entero estaba atento, las contradicciones fueron cayendo una tras otra,
Y se demostró que no, ¿cómo digo? Van a ser emboscados 15, 20 tipos, 60 tipos, cuando 2 columnas, en realidad eran... Claro, eran 60 contra 320. Sí, pero ya no se pudo cambiar. Ya no se pudo cambiar cuando eso fue absolutamente impresentable, llegaron al extremo. Jalil ya no era fiscal, fue premiado por Cartes como viceministro, llega al día final de los alegatos, día final, después de 4 años, y cambian la acusación. Ya no era tentativa. ¿Cómo pico va a ser tentativa si hubo 17 muertos? Si no cambian por otra. Por otra figura. Claro, que es el doloso. Bueno, ¿y qué pico puede hacer estos pobres 3 tipos a quienes les cae esta carga de un juicio amañado, de un juicio que no tiene ninguna manera de bueno, ser... justamente de pobres nada, discúlpame, en eso sí que no coincido contigo. Si por más pobre tipo que seas, te cae un juicio donde efectivamente de pe a pa, todo, absolutamente todo, gran parte de eso, no estaba en la filmación, miles de irregularidades. ¿Cómo crees que estos tres, te voy a decir el nombre, Ramón Trinidad Celaya, Benito González, Samuel Silvero, personas que ningún televidente le conocía antes, que cargarán por el resto de sus vidas? Yo estoy seguro que están mirando este programa de televisión, estoy seguro que van a saltar del anonimato a la peor fama del mundo. Están enviando a la cárcel a campesinos que ellos no tienen cómo comprobar su culpabilidad, que dispararon y que ese disparo mató a un policía. Entonces, ¿por qué no se negaron? ¿Por qué no Porque hicieron aunque sea lo que dice el país, darle 4 años para no decir que son inocentes, porque no podían ya revertir todo lo que los 4 años que se perdieron ahí en su vida preso, ¿verdad? Entonces yo entiendo que no den totalmente su brazo a torcer, pero por lo menos que no tuerzan tampoco totalmente del otro lado. No, de verdad para mí no hay explicación. Te juro que yo también tenía la esperanza del país. Yo no, nunca la tuve. Sí, la intermedia o, es más, yo más inocente. Yo sabía lo que pensaba, que iban a decir que porque los fiscales cambiaron y nos dieron posibilidad, no sé, que se iban a agarrar de algo para anular, no sé si existe esa figura, pero algo similar a anular. Va a existir en el futuro, porque este juicio no termina acá, comienza internacionalmente en etapas más serias, más institucionales. Sí, pero ¿por qué no hicieron estos jueces para no ¿Pero qué van a hacer estos jueces, por Dios? No sé, pero manejados por un sistema hegemónico, económico, político. Pero por Dios, ¿qué? No sé, pero justamente porque es pero justamente porque es un juicio tan público, ¿verdad? Yo entiendo que obviamente siempre se cuecen habas, pero lo que yo estoy diciendo, ante un juicio que saben perfectamente que hay una militancia atrás que va a llevar hasta la última consecuencia, que va a hacer publicidad, que van a hacer documentales. Puta, no sé cómo te explico. Vos también sos un padre de familia, vas a vivir acá, tendrán hijos estos Mina, es el poder, es el poder. Bueno, pero no sé, hay poder, pero vos tenés cierta vergüenza, cierta dignidad. Bueno, no sé. De verdad, te juro que yo no puedo creer todavía que haya gente que cargue 30 años, pues yo entiendo cómo te digo que puta, no sé, 4 años ya estuvieron los ya presos, pero ¿sabes lo que es condenarle a 30 pero años a un no se individuo? trata de eso, ellos no lo ven así, Mina, ellos lo ven como la manera de justificar una catástrofe que produjo 17 muertos, pero que produjo la caída de un gobierno, un golpe parlamentario. Tienen que justificarlo ante el mundo, cerrar el caso. Entonces, no importa, ¿cuánto pesan estos campesinos presos? Yo digo que sí pesan ahora. No, yo digo que sí. Ojalá haya una rebelión, una resistencia popular. No sé si rebelión, pero yo creo que pesan. Le interesa también cerrar el caso, porque meten una amenaza muy grande para futuras acciones campesinas, entrando en tierra. Sí, como dijo Chivo Expiatorio, como para y los que nadie más se le ocurra hacer eso. De tierra mala vida, todo eso se echa tierra encima. O no. Bueno, o no. Ojalá. O no. O no, depende de la gente. O no, claro, porque de repente esto te revela también, porque vamos a ser, yo te digo una cosa, lo está viendo el país Oliva. Yo, por ejemplo, veo gente
que no es de izquierda, ni son amigos, ni los conocen, ni tienen ninguna sensibilidad especial hacia el caso Curuguatú, ¿verdad? Y están indignados, o sea, no sé cómo explicar, o que han dado su aporte cuestionando solventemente este tema. No sé, Juan Ernesto Villamayor no podemos decir que es un tipo de izquierda, ¿verdad? Sin embargo, digamos en el Juan Ernesto Villamayor, ya que tocas el tema, sí, te explica en ese video, exacto, desmontando Curuguatú, cómo es imposible que los del helicóptero... A ver, un ratito, justamente tenemos ese material. Mentira. Tenemos una partecita del material de Mengo Boxia. O sea, yo le digo Mengo porque para mí de Mengo es más fácil acordarme así. Espera un ratito, Mengo, ¿dónde ven esto? En YouTube, entras. YouTube, Desmontando Curuguatú. Y pones Desmontando Curuguatú y ahí de verdad te invito a que lo veas porque es bastante esclarecedor. Tenemos una partecita, Jenny. 7 minutitos, el documental que dura más de 20 minutos. Es bueno mencionar esto. El guión fue de Andrés Colmán Gutiérrez. Sí. El director del documental fue Osvaldo Ortiz. Desmontando Curuguatú fue una iniciativa de Serpa. Venga, veamos. Viernes 15 de junio de 2012. Los medios de comunicación nos sorprenden con una noticia urgente. Policías que realizan un operativo para desalojar a ocupantes de una propiedad del empresario Blas N. Riquelme en Marinacue, Curuguatú, caen en una emboscada de los campesinos y se produce una masacre. 17 personas mueren baleadas, 6 policías y 11 campesinos. Las repercusiones políticas del caso provocan días después la destitución del presidente Fernando Lugo tras un acelerado juicio político en el Parlamento. A más de 2 años de la masacre de Curuguatú y en vísperas de un controvertido juicio oral en el que 11 campesinos procesados están acusados por homicidio doloso en grado de tentativa, muchas personas insisten en preguntar qué pasó realmente en Curuguatú. Empecemos por la situación jurídica de las tierras que ocupaban los campesinos. Estas tierras son parte de la famosa finca número 30 del gran latifundio de la empresa La Industrial Paraguaya Sociedad Anónima, que en agosto de 1967 ofreció una donación de 2.000 hectáreas en Uraputá, distrito de Curuguatú, a la Armada Paraguaya. Hasta hoy las tierras están inscriptas a nombre de la Industrial Paraguaya, y es la justicia la que deberá decidir si esas tierras son de propiedad del Estado paraguayo o si siguen siendo de la Industrial Paraguaya por estar inscriptas a su nombre en los registros públicos hasta el día de hoy. Lo concreto es que en el momento en que se produjo el operativo, ni las tierras eran de Campos Morombí, ni se podía emitir una orden judicial para el desalojo. Desde el propio inicio se notan innumerables vicios de procedimiento. El primero consiste en que el juez José Benítez de Curuguatú había ordenado el allanamiento de la tierra en cuestión. Sin embargo, la policía, con toda su fuerza, procedió a llevar adelante un desalojo. El juez dispone una medida y la policía ejecuta otra distinta. Lo más raro es por qué tiene que ir el GEO de Alto Paraná como apoyo táctico. Porque cuando lo que se lleva normalmente es pelotón antidisturbio, pero esta era bastante precisa la orden, ir como para un combate. El fiscal Jalil Rachid ha sostenido con insistencia y en todo momento que los campesinos emboscaron a los policías, que tal operación la tenían planeada y preparada con anterioridad al día del episodio. De este modo, está planteada la figura de la emboscada en la acusación fiscal. En el campamento, según los testimonios, no había más de 60 campesinos, incluyendo a numerosos niños y mujeres. Los policías eran aproximadamente 320, al mando del comisario general Arnaldo Sanabria Morán, director de la 4ª Zona Policial. Si yo veo 300 policías viniendo así, es lógico que salga corriendo, ¿verdad?
35 campesinos mal armados, con sus hijos, con sus mujeres, emboscar a 324 policías con helicópteros, con ametralladora, con chaleco, con casco, con granada, me parece absurdo. Entonces le dije al subcomisario Lovera, que es el jefe de Geo de Ciudad del Este, se subió Lovera en el helicóptero y hizo el sobrevuelo. Y Lovera me comunicó, solamente mi comisario general están 17 o 18 personas con armas largas, que puede ser rifle, escopetas, foiza. Un helicóptero Robinson Raven R-44 sobrevoló desde temprano el campamento de los campesinos tomando fotos y videos. El Robinson es el helicóptero más livianito de 3 pasajeros que tenemos, que tiene un flip de cámara de alta potencia de observación, para que el jefe de operaciones primeramente vuele sobre los manifestantes y localice y observe todo lo que dispone la gente en tierra en contra de los policías. ¿Y vos tenés todo registrado eso, Roque? Hay muchos materiales. Las imágenes grabadas por las cámaras del helicóptero nunca aparecieron. Semanas después, el fiscal Rachid dijo que la cámara no funcionaba. La policía filma un hecho. Mañana la policía no me puede decir no está la filmación. Este helicóptero tiene filmadoras. 2. El helicóptero es una garantía para la ciudadanía. El helicóptero debe evitar el abuso policial. Por eso el helicóptero graba la información y remite automáticamente la información a una base de datos que opera en la policía. ¿Dónde están esas grabaciones? Que son elementos concluyentes en el momento de producirse los hechos. Hay filmadoras funcionando con cámaras apuntadas exactamente al lugar en el que se produce el hecho. ¿Dónde está esa filmación? Bueno, parte de este documental que vale la pena que la vean. Entonces, a ver, yo lo que no sabía y cuando vi, por eso le pedí a Jenny que haga hasta acá esta parte de cita, digamos, es que hay había sido que es un helicóptero que filma, 2 grabadoras tiene, y que una remite, yo no sé si es vía internet o cómo lo que hace, pero remite a un punto, a una base, digamos. No solamente... Cuando la policía... Vamos a suponer que el helicóptero, no sé, se incendie, pero igual... Cuando la policía te informa, no salieron las grabaciones, pareciera que nos retrotraemos a la década del 80 o del 70 con las grabadoras esas que giraban. Exacto. Mentira, es mentira. Tienen las grabaciones, demuestran que no hubo la tal emboscada sobre la cual se arma toda la trama de la Fiscalía de Jalil, sino que era un pequeño grupo de campesinos rodeado con una tenaza de policía. Y por eso no hay filmación. Bueno, por eso. Y esa es un solo elemento mega irregular, la desaparición de la grabación, digamos, ¿verdad? Pero después, abogado, hay varios otros elementos. Recordame 2 o 3, así que te súper llamó la atención, por ejemplo, el tema de la radiografía, de las balas, las irregularidades grandes en este juicio. Bueno, Albino. 1.1. Sí. Por ejemplo, el tema de que ahí murieron 17 personas. Sí. 6 policías y 11 campesinos. Y solamente se investigó la muerte de los policías. ¿Y los campesinos? Primera irregularidad. O sea, una investigación parcial, totalmente. Exacto. Entonces, eso lógicamente te va a conducir a un resultado parcial. Totalmente. Después el tema, por ejemplo, el tema del helicóptero, de la grabación. Ellos dicen de que no se pudo desgrabar el chip, pero tampoco presentaron en el juicio, por ejemplo, el chip. Claro, para que se intente mandar a los Estados Unidos. Exactamente, o por lo menos que diga, acá está el chip que no pudimos desgrabar, ¿verdad? Por ejemplo. Otra cosa, el tema de la placa radiográfica. Bueno, Lemir dice que él había realizado esa placa radiográfica y que él presentó, por ejemplo, ante la Fiscalía. Pero la Fiscalía presentó el informe forense sin la placa. Sin la placa. Y Lemir, por ejemplo, ante el tribunal dijo haber realizado esa placa radiográfica. Y la Fiscalía escondió eso.
Por ejemplo, otra de las irregularidades, el tema de lo que hablaba Floriano Irala, que Herbert Lovera falleció con proyectiles de armas de alta velocidad. 3 impactos y 1 de refilón. Sin embargo, y él fue el primer médico forense que examinó los cuerpos y que hizo el levantamiento de los cuerpos. Sin embargo, Lemir después dijo no, recibió 10 impactos de bala, ¿verdad? Y solamente sacó, por ejemplo, como evidencia, 5 proyectiles de escopetas. Porque no fue hecha una autopsia. Claro, realmente. y ahí nosotros, por ejemplo, como defensor... Él me dijo a mí que no fue una autopsia, Claro. no sé cómo se llama, hay otra... Mina, ¿te puedo recordar algo? Inspección. Permitime, doctor, Adelante. un segundo. ¿Vos te acordás, en un programa de Óscar Acosta en Telefuturo, noticiero ampliado por el tema, que estuvimos los dos, por eso te digo, invitados vos, Vargas Peña, yo, en la noche en que ocurrió esto, hablábamos de 11, 12 o 13 muertos. Ya hablábamos de la posibilidad de un juicio político. Vos estás con Alzheimer, ¿no te acordás? Sí, estoy. Sí. Me acuerdo que estuvimos juntos, pero no, para mí Sí. que no fue, ya fue después. No, esa del noche juicio fue, político. esa noche fue. Y me parece, yo también... Me parece que el Alzheimer es el Pero tuyo. no importa, porque- yo creo que fue esa noche, digamos que sí. Y había todavía 2 o 3 campesinos que fueron encontrados al día siguiente. Imagínate lo perení de la investigación fiscal, ¿verdad? El Rachid decía que no había vainilla. Después apareció una filmación donde Julio César Colmán le entregaba una bolsa de hule, vainilla, como dicen los que también paraguayos, se perdió. lleno de... Se perdieron las placas radiográficas. Lo que van a ir presos por 20 o 30 años son los que estaban en un cuaderno que se cayó en un arroyo y se mojó y no se lee más. Bueno, pero sin embargo tienen las fotos, o sea, ¿por qué le sacaban las fotos antes? Las cajas con las pruebas, doctor, eran 9. Después las cajas se fueron fundiendo, derritiendo por la humedad y las juntaron nomás, sin la participación de las partes, sin la participación de la defensa, en 3 más grandes, contenedores más grandes. Eso es una barbaridad. Esa noche nosotros ya sabíamos que esto iba a tener repercusiones enormes. Sin embargo, ninguna autopsia. ¿Por qué no se hicieron autopsia cuando ya nosotros, por sentido común, hablábamos de que esto va a terminar en un juicio político? Pero aunque no termine ni un juicio político, eso no importa. Era una barbaridad, no hubo juicio político. estremeció al país. O sea, se murieron 17 personas ahí. Obviamente hay que ¿Me hacer la podés autopsia. contar por qué no se hicieron autopsia? No sé por qué no se hicieron Esto autopsia. es un juicio de cuarta en una republiqueta. Eso es. Ahora, yo te quiero preguntar algo porque se me va el tiempo y obviamente no puedo dejar esto, porque lo más importante de ahora, como decía el país, a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué plantean ustedes a partir de ahora, digamos? Mira, acá hay que aclarar unas cosas. Hoy se leyó la parte resolutiva de la sentencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Solamente lo que resolvieron el tribunal, pero no todavía los argumentos en que se basamenta, por ejemplo, sus decisiones. Bueno, porque encima, disculpame Albino, ellos estaban imputados, digamos, por tentativa de homicidio y aparte del tema de la tierra and company, pero era tentativa. ¿Y cuándo es que cambia la fiscalía a homicidio doloso? En su alegato final. ¿Y eso se puede hacer? Le pregunto yo a ustedes. No, totalmente. ¿Cómo que vos tenés que preparar tu defensa? Tenés que preparar, por ejemplo, el homicidio doloso en los alegatos finales hicieron los fiscales y pidieron pena sobre homicidio doloso, sin que le dé la posibilidad, por ejemplo, a la defensa para defenderse. O sea que acá, por ejemplo, hay en nuestro sistema penal hay la defensa material y la defensa técnica. La defensa material lo realiza el propio imputado en este caso. ¿Y por qué? ¿Qué argumentaron para poner Porque doloso? es insostenible la cuestión de Bueno, ¿cómo pues, es que la tentativa. Tentativa, tentativa, 17 muertos. Y bueno, pero mucho menos doloso. Pero no 4 pudieron probar. años sostuvieron eso y se dieron cuenta que era impresentable y tuvieron que cambiar. Bueno, pero toda la hora. les quiero hacer escuchar un ratito, a ver, una entrevista que tenía justamente Santi González de Canal 13, ¿verdad? Con Rachid en el 2000... A ver, esto fue en el 2012, el 13, un año después. Escuchen un poco, porque hoy escuché esto y le pedí que me... Comprobar fehacientemente el homicidio doloso cometido por una persona.
¿Qué elementos existen, Jalil, como para decir, por ejemplo, el campesino Santiago González que estuvo en ese lugar disparó y fue el que hirió a tal persona cuando la balacera fue mutua y en un momento determinado ya uno no sabía ni siquiera para quién disparaba? ¿Cómo de muerte encima, ¿verdad? ¿Cómo demostrar? ¿Hay una prueba de parafina? ¿Hay algún elemento que demuestra que tal campesino disparó contra tal persona y por eso se lo acusa de homicidio doloso? Escuchen. Mira, Santiago, por algo nosotros, por eso justamente nosotros acusamos en grado de tentativa. El marco penal es el mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuerpos. Llegar a esa conclusión a la que vos estás arribando hubiese sido lamentable para el Ministerio Público, para nosotros, porque para nosotros es más fácil, particularmente en esta causa, probar la tentativa. ¿Por qué? Porque sería irresponsable de mi parte decir, sí, te pongo como ejemplo, Rubén Villalba le mató al subcomisario Erben Lovera. Bueno, ¿qué pasa si yo me voy a juicio oral y digo, pretendo sostener esa teoría, decir que Rubén Villalba al subcomisario Erben Lovera con tal arma? Lo primero que la defensa me va a decir, bueno, ¿con qué arma? ¿Dónde está el arma? ¿Qué tipo de bala? ¿Verdad? Entonces, tenemos elementos que a nosotros nos llevan a decir que, en primer lugar, ¿verdad?, que todo formó parte de un plan y que lo que ocurrió el 15 de junio es algo que se orquestó solamente ese día en Santiago. Es algo que está ya planeado con antelación. Las diversas pruebas documentales que nosotros tenemos, en donde se establece ya de antemano el comportamiento y el grado de hostilidad de las personas que están en el lugar, ya demuestran el tipo de conducta que posteriormente se confirma. ¿Qué pasa? Entre otros elementos, déjame decir, los clavos en el lugar ahí. ¿Para qué clavos con madera tirado ahí en el camino? ¿Por qué? Para que justamente la policía se baje su vehículo y lleguen al lugar caminando, por lo menos teniendo... Un ratito, por favor, porque quiero que escuchen, para que vean, el propio Rachid dijo sería irresponsable, no vamos a poder probar si es doloso, ¿verdad? Pues ¿cómo vamos a probar eso? Jalil Rachid es una fuente inagotable de argumentos para la defensa. De esta investigación de Curuguatí, de sostener la figura de homicidio doloso, justificando quién mató a quién, por eso se habla de homicidio en grado de tentativa. Bueno, lastimosamente se acabó. Hay, por ejemplo, una aclaración. Pero ahí Rachid dice, es imposible, dice, sería irresponsable, yo no voy a poder probar en el juicio que esto fue un homicidio doloso. Por eso hablamos de tentativa, porque no tenemos cómo probar con qué arma, etcétera, etcétera. Y después se dieron cuenta que la tentativa es absurda, porque hay 17 muertos. Y bueno, no, ya sé, pero yo nomás que, sin embargo, digamos, estos fiscales fueron más osados que el propio Rachid. Digo, ¿qué pico van a hacer los pobres fiscales? Yo digo que no tenían... Jalil los embretó durante 4 años en una salida jurídica que era sin razón. ¿Y qué van a hacer más? Nada, renunciar a su cargo. No. Ese es el peso. Van a ser premiados. A ver, ¿qué van a hacer ahora? Dígame, porque falta 10 minutos y yo no tengo tiempo. A ver, nosotros... ¿a partir de ahora qué? Nosotros ya tomamos una decisión con el equipo jurídico, los abogados defensores más familiares y activistas, de permanecer, por ejemplo, en la sala de juicio oral hasta tanto se resuelva un incidente que planteamos hoy, la recusación al tribunal. Hicieron omiso. ¿Qué van a recusar al tribunal? Recusamos al tribunal porque totalmente leyeron el panfleto de la fiscalía. No, ya sé, pero ahora lo que no entiendo jurídicamente, ¿qué efecto tiene recusarle? No, y recusarlo, por ejemplo, para que el tribunal de apelación pueda evaluar la parcialidad de este tribunal. No puede ser que el propio tribunal vaya y lea lo que la fiscalía expresó en sus alegatos finales. No cambiaron nada. No, entonces, por la figura de recusación a esta altura lo que no entiendo para qué sirve. Bueno, y se recusa, por ejemplo, y eventualmente si es que pasan, por ejemplo, un plazo de 10 días, entonces se tiene que volver a hacer el juicio, ¿verdad? Una nulidad. ¿Y por qué no plantean la nulidad? No podemos porque en este momento no podemos plantear todavía. Ahora, nosotros vamos a esperar, el lunes se va a leer la sentencia íntegramente y las razones. Y vamos a esperar eso y vamos a analizar las razones. ¿Qué creemos? Estamos seguros que no va a haber razón jurídica. Bueno, y ahí vamos a plantear, ya anticipando ya la posibilidad de casación directa ante la Corte Suprema. ¿Qué significa que la casación? ¿Qué es lo que es? Vamos a plantear la nulidad de la sentencia. La nulidad por violar varias normas constitucionales. ¿Por qué? Constitucional. Uno, por ejemplo, el tema de la acusación, ellos acusaron
cambiar ahora homicidio doloso sin que le dé la posibilidad a la defensa para defenderse. Una de las razones de la nulidad. Fundamental. Perfecto. No hay acusación sin indagatoria. En este caso, ellos hicieron. Se me fue el tiempo y todavía estoy con Tuma, que me falta. País, lo que quiera decirle a la teleaudiencia sobre cómo continuar, qué esperás ya de la gente, no sé si de la justicia esperás todavía algo o esperás que la gente se solidarice y gracias a eso, a ver. De la justicia directamente no, de la justicia presionada por la gente sí, porque se va a ver obligado. Ahora, eso es un argumento, no sé, difícil. ¿Por qué difícil, Reyes? Porque depende de la voluntad de mucha gente. ¿Y vos crees que la gente no tiene voluntad ante la injusticia, por ejemplo? Sí, tiene voluntad de la injusticia, pero si hay otra después, se va por la otra. Falta esa fijación en la masa grande. ¿Y por qué es importante este caso? ¿Qué le decimos a la gente para que se importe en este caso? ¿Por qué va a ser importante salir bien de este caso? Así como para otros es importante que salgan mal, ¿por qué para ustedes es importante que salgan bien? Aparte de la libertad de la gente, te estoy diciendo el motivo de fondo, digamos. El motivo de fondo creo que Albert Brecht se murió, mataron a un judío, ¿cómo es eso? A ver, recordanos ese... Sí, yo no soy judío. Ajá. Después buscaron comunistas, yo no soy comunista, y etcétera, etcétera, hasta que finalmente vinieron por mí. Vinieron por ti. Cuando vinieron por mí. Ya era tarde, y no había pero nadie que me el defienda. tema es que, país, no hay que perder la fe en que seamos capaces de presionar a esta justicia. Tenemos la peor justicia del continente. Una de las dos o tres peores del mundo. En tercer lugar como peor. No somos capaces de mandarle preso a Víctor Bogado, a José María Ibáñez, porque la justicia no consigue pruebas. Pero sí le mandamos preso a unos campesinos, a unos muertos de hambre, sin pruebas, para poder justificar un hecho jurídico, político, económico, que encubre la ocupación de tierras y la dominación sobre los campesinos. ¿Vos crees que la gente se va a movilizar por este caso? Y no sé, pero lo que yo sí sé es que si no se moviliza, este tipo de casos seguirá ocurriendo y seguiremos viniendo al programa de Mina a plaguearnos. Alguna vez la gente tiene que levantar la cabeza y rebelarse ante una opresión que viene de un gobierno que apoya a los ricos. Ojo, acá no hay ninguna cuestión ideológica. Vos vas a estar de acuerdo conmigo. A los grupos de presión, a las corporaciones, a los que tienen poder, y olvida a los pobres. Entre esos pobres están esta pobre gente que se va a ir 30, 40 años preso sin que nadie pueda demostrar que realmente apretó un gatillo y que mató con esa arma. No tengo más tiempo. Estamos con... ¿Quién estamos? Amelio Cisco. Amelio Cisco es uno de los abogados que está justamente dentro del Poder Judicial. Amelio Cisco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Minago, a la audiencia. Y estoy escuchando sobre los temas que están tratando recientemente. Ajá, ¿y cómo escuchan ahí? ¿Tienen algún televisor o algo? No, ahora acabo de escuchar esta voz. Por teléfono, por teléfono. Así mismo, sí. Bueno, contanos, ¿cuánta gente quedó, digamos, encerrada? Obviamente por opción, digamos, no es que le encerraron, dentro del recinto de donde se realizó el juicio, porque como una medida de protesta se quedaron ahí encerrados. ¿Es así o no, Cisco? Así mismo, estamos entre 10 personas, 10 a 12 personas, hay religiosas, hay parlamentarios, está también ex parlamentario como el doctor Domingo Laíno y después otras personas también, hay abogados también. Los abogados creo que fueron hacia tu programa, se escaparon por decir de una forma para poder informar a la ciudadanía lo que está pasando en tu programa. Ajá, no, la verdad que no vinieron acá. Pero no habrán podido llegar. Y contame, ¿y el parlamentario quién es? Bueno, justamente ahora salió y el nombre no conozco. ¿Pero estuvo ahí de visita o se quedó ahí? Sí. Se fue a visitarlo. La gente puede... Acá menciona el nombre, Pedro Arturo Santa Cruz. ¿Quién? Pedro Arturo Santa Cruz. Pedro Arturo Santa Cruz, pero ¿él estuvo ahí desde el principio del juicio o entró ahora hace un rato junto a ustedes? No, estuvo parte de la mañana, parte de la tarde, salió en algún momento dado, pero ahora retornó otra vez.
Entiendo. ¿Y ustedes se van a quedar ahí toda la noche, Cisco? Sí, justamente ya tenemos colchón acá, vamos a quedarnos acá. Sí. Y es una situación un poco diferente, en el sentido de que por el momento nosotros jamás pensamos que este tribunal realmente nos iba a entretener un año a toda la ciudadanía, a los procesados, a los abogados, para salir con una sentencia totalmente traída de los pelos. Entiendo. Y fíjate, domina algo grave. La fiscal Liliana Alcaraz, al inicio de la presentación del alegato, hizo una presentación tipo de introducción. Ajá. Y criticó a los medios de prensa, a todos los sectores sociales, organizaciones que opinaban sobre el proceso, que eso consideran que es atribución exclusivamente del Poder Judicial, como dando a entender de que la opinión ciudadana no tiene que emitir cuando es cuestiones jurídicas. Sí. Y sobre ese mismo argumento, con los mismos términos y las mismas palabras, el tribunal inició supuestamente para fundamentar la resolución del día de hoy, que sería la parte resolutiva. La fiscal inclusive dijo en un momento dado de que ahora van a saber lo que ocurrió en Curuguatú, y tanto ya preguntaron qué pasó en Curuguatú y ahora ya van a saber. Y el tribunal una vez más dijo la misma cosa. Eso quedó de una forma bien patente de que esta gente no se prepararon, ni siquiera estudiaron sobre las pruebas. Este tribunal, sino sencillamente agarraron el mismo libreto. Solamente el mismo repitieron, libreto. claro, repitieron el mismo libreto de la Fiscalía. ¿Eso que demuestra, Mina? Demuestra que hubo parcialidad manifiesta y pérdida absoluta de la independencia de este tribunal. Por lo tanto, corresponde la recusación, cosa que ellos ignoraron y continuaron con su lectura. Bueno, Cisco, queríamos saber cómo estaban ahí. Obviamente vamos a estar en cobertura también todo el día de mañana. Hoy la prensa a esta hora no tienen acceso a dónde están ustedes. Pero bueno, mañana vamos a continuar informando y te agradezco mucho este contacto, ¿sí? Al contrario, Mina, un abrazo y a la ciudadanía por estar atento. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, yo tengo que despedir este bloque realmente lamentando este hecho. Siempre digo, es importante, gente, que nos involucremos cuando se trata sobre todo de dos elementos, porque podemos tener, y es muy importante que tengamos luego diferencias ideológicas, políticas, religiosas. Es importante que seamos diversos, ¿verdad? Yo puedo tener una postura muy diferente ideológicamente, la de Mengo la mía la del país, la del país, no importa eso. Pero hay dos cosas que a los seres humanos, independientemente de las ideologías y las religiones, nos tienen que poner en alertas, ¿verdad? Y conmover, porque si no quiere decir que ya no somos seres humanos, que es el derecho a la vida. O sea, cuando alguien está por perder la vida y podemos hacer algo para salvarle la vida al prójimo, o cuando va a perder su libertad al divino pedo, ¿verdad? O sea, cuando no hay una injusticia y va a perder su libertad. Perder la vida y la libertad son los elementos más importantes del ser humano. La vida y la libertad, todo el resto se puede negociar, ¿verdad? Si voy a tener más plata, menos plata, si voy a comprar más ropa, menos ropa, si voy a estudiar hasta el 6º curso, si me voy a la universidad, si no, si es más o menos pobre, más o menos rico, bueno, todo eso es posible. Pero la vida y la libertad no tendrían que estar en negociación nunca. Y por lo tanto, cuando está en juego la vida o la injusta libertad de las personas, tenemos que conmovernos, gente, sinceramente. Le digo yo, pero con absoluta autoridad en sentido y sin sonrojarme, yo de verdad no le di tanta pelota al caso Curuguatú, le digo sinceramente. No fui así que me puse a investigar, nada. Sinceramente, iban pasando los meses, los años y eso. Y sí, obviamente, no es que no sabía perfectamente que era el tema de Curuguatú, pero no me puse a analizar, no sabía este tema, la grabación del helicóptero, la radiografía que se perdió, la autopsia, hasta que, bueno, se hizo tanto ruido, empecé, y porque el Payo Oliva, sobre todo, me visitó a la radio una de esas mañanas y me dijo, Mina, quiero ver si podés hacer en el programa, va a suceder algo muy grave y no puede ser que esto pase. Y de verdad me conmovió su visita, ¿verdad? Y entonces dije, no, la verdad que sí, tiene razón el país, o sea, no podemos estar ausentes de una condena a corto plazo y sin involucrarnos. Entonces yo lo que le digo, involúcrense, a favor o en contra, pero involúcrense. O sea, presten atención a lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos un mes más para revertir y todos ser de una forma u otra corresponsables, porque si no protestamos, nosotros también con la omisión vamos a ser una especie de cómplices con los fiscales y con los jueces si condenan a una persona y nosotros no decimos nada.
Entonces yo les pido de verdad que digamos algo, cada uno de su punto, de como pueda, todo. Por eso yo digo, no sé, Juan Ernesto Villamayor de izquierda, nada, no son sus amigos ni nada. No sé, Clara Rosa no es de izquierda, o sea, Lesclano Claude, el ex ministro de la Corte, no es de izquierda. Sin embargo, todos se asombran y dicen, no puede ser, o sea, es absolutamente injusto. Entonces, si es así, paremos la oreja, gente, porque no podemos permitir que se le condene a 20, a 30 años a personas si son inocentes, o por lo menos si no hay pruebas, ¿verdad? Entonces, estemos atentos en serio, de verdad, porque, o si no, por omisión, vamos a ser una especie de cómplice de que un ser humano pierda su libertad por 30 años. Es mucho tiempo. Gracias por acompañarnos, País. Gracias. Gracias a vos, y vamos a continuar. Muchas Luego de la gracias. pausa estamos con el diputado Oscar Tuma. Pharmacenter apoya a nuestras atletas que están dando todo para competir en las Olimpiadas Río 2016. Qué bueno sería que reciban el aliento de todo el pueblo, por lo menos por algo positivo, ¿eh? Por eso, sumá vos también el tuyo utilizando el hashtag Aliento Olímpico en tus redes sociales. Hashtag Aliento Olímpico. Pharmacenter, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Pharmacenter, como siempre, ya sabes, nos cuida. Bueno, si estás buscando los mejores descuentos en smartphone, aprovecha atenti las ofertas exclusivas de la gran feria Tigo en la Expo Mariano Roca Alonso. Acercate al stand de Tigo del 2 al 17, así que aprovecha ya nomás de julio ahora y encontrá los mejores smartphones para disfrutar al máximo la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Apenas puedo hablar. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo ya sabes, el centro sos vos. Pausa, enseguida volvemos. Mondragón. Hoy puede ser un gran día. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Pharmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash.
Guazú Residencial Calle 14 Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Jasmine. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien. Va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Conmigo, lo que ves es lo que tienes. Y yo espero lo mismo de mi mascara. Ahora, Revlon presenta una colección de mascaras para que logres el look que deseas fácilmente. Así que puedes elegir entre ultra volumen, super alargamiento, volumen y alargamiento máximo, definición dramática o el Ultimate All-in-One. La elección es tuya. Elige amor. Una revolución en mascara. Revlon. Love is all. Disfruta de la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Aprovecha las ofertas exclusivas de la Gran Feria Tigo en la Expo Mariano Rocalonso. Los mejores smartphones con grandes descuentos. Ofertas exclusivas en la Expo del 2 al 17 de julio. Una razón más para que elijas Tigo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga en Barcos y Rodados, completa tu cupón y participa del último sorteo de combustible gratis de por vida. ¡Apúrate! Venga Guazú Residencial Calle 14 Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, sonreí, te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto ContiFlash. Bueno, ya sabes cómo puedes protegerte todo el año. Apelsin C vitamina C de 1 gramo. Es importante para prevenir los síntomas del envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental y estimular las defensas. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin, calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Diputado Oscar Tuma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mina? Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Bueno, queríamos conocer también tu parecer, porque uno de los elementos que generó Curuguatú fue uno de los elementos también para el juicio político a Fernando Lugo, ¿verdad? Y quería conocer también tu parecer jurídico, ya que sos abogado. Y otro tema es que me habían dicho abogados de la defensa que vos junto con Efraín y otros más, pero en todo caso me decís vos, bueno, hoy me citaron solo a Efraín, pero la otra vez me habían citado a otros, que fue el preludio de lo que luego sucedió, decían, porque habían pedido que se ejecute el, ¿cómo se dice? El desalojo, ¿verdad? O sea, instaron al Ministerio de ese entonces del Interior que ejecuten el desalojo de esta gente de Curuguatú. Y vos me decías en la pausa antes que
no es tan así. Entonces quiero saber cómo lo que es. A ver. No, evidentemente uno tiene que tener conocimiento de lo que ocurre. Campo Murumbí tiene más de 45.000 hectáreas. Y desalojos se daban Campo Murumbí es la propiedad de los Riquelme. Así mismo. Creo que la reserva es más de 60.000, creo. Y desalojos se daban 10 o 15 al año. El desalojo que nosotros estudiamos en la comisión permanente era un desalojo que no tiene nada que ver con este. Era un desalojo que se solicitó en el mes de octubre y que se llevó adelante sin ningún inconveniente. Por eso es que mezclan, cuando hablan de Campo Murumbí, pero Campo Murumbí tiene más de 45.000 hectáreas. O sea, Campo Murumbí de Riquelme tuvo varios intentos de, ¿cómo se dice? De invasiones y por lo tanto varios desalojos. Pero tiene como 10 al año, porque es tan grande que la gente invade en cualquier zona. ¿Y eso que ustedes sacaron no era de este caso? No tiene nada que ver. Vos fíjate que esto fue en diciembre y esto ocurrió en junio. Pero no es sobre este mismo caso. No, ni en el mismo lugar, ni en el mismo caso, y la gente que estaba ahí eran creo que 10 familias se retiraron de común acuerdo y se instalaron enfrente. O sea, no tiene nada que ver con este caso. Bueno, lastimosamente ellos no están, entonces yo conozco poco el caso. No, pues no están porque no quisieron. Sí, pero eso se puede averiguar tranquilamente y nos firmó Efraín. Efraín era el presidente cuando eso. ¿Y entonces por qué no firmó? ¿Presidente de qué es lo que era? La comisión permanente. Entonces él también... No, se aprobó bajo su gestión, pero fue a aprobación unánime, porque no, te vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con esto. Bueno, ahora, esto, porque hablábamos recién hace un ratito en la pausa, y, a ver, esta sentencia, así como, no sé si conoces a fondo o tipo, yo tocas de oído también, digo, pero solamente que sos abogado, ¿a vos te parece una aberración jurídica lo que hicieron con esta condena de 30 años más 10, no sé cuánto, o sea, 20 para otro, con los elementos por lo menos que dicen haber presentado la Fiscalía, Oscar? No conozco los elementos. Y tampoco quiero faltarle respeto a las víctimas de los policías, ¿verdad? Pero yo creo que estamos hablando de una pena bastante excesiva para mí, ¿verdad? Yo lo que te puedo decir es que, escuchando un poquitito a la comunidad jurídica, hay mucha gente que no está de acuerdo cómo se llevó el proceso adelante, pero no quieren generar opinión porque yo creo que esto se politizó y hay varios actores que terminan descomponiendo una causa en lugar de generar debates jurídicos. Y te vuelvo a repetir, para mí lo del fiscal Rachid, empezar algo y no finalizar, para mí él tendría que haber finalizado esta causa, no podría haberse ido porque fue nombrado viceministro. Ya sé, pero bueno, pero él podía decir, no, o sea, él quería salir, yo creo. Yo no sé, pero él tendría que haber finalizado. El inicio él tendría que haber finalizado. Se apartó al finalizar los alegatos, tendría que haberse quedado hasta el final de la causa. Por eso te digo, no quiero meterme porque no conozco los elementos de prueba existentes en la carpeta fiscal. Y hoy uno mira un canal y hay una posición, mira otro canal y hay otra posición. ¿Quién, por ejemplo? ¿Qué canal está de acuerdo? No sé si alguien está de acuerdo, pero de lo que vos recibís. Son informaciones que vos recibís. Pero, por ejemplo, de verdad, justamente eso es lo que a mí me llama la atención en el sentido negativamente de lo que se hizo, porque justamente vos escuchás a juristas que nada tienen que ver con la izquierda, porque yo entiendo que se pudo haber politizado en un sentido, porque la gente de izquierda se solidarizó con el caso, entonces la gente los vincula, etcétera, pero digo, independientemente a que sean de izquierda, de derecha, de centro, cristiano, ateo, lo que sea, no importa. Lo que coinciden, personas que no son ni de izquierda ni nada por el estilo, te estoy hablando de un Juan Ernesto, Lescano Claudio, o sea, no son de izquierda, digamos, ¿verdad? O sea, gente que Clara Rosa, Gallardones, que esto es una barbaridad jurídica lo que hicieron. Entonces, digamos, no nos podemos quedar, Tuma, no sé, solamente diciendo así, realmente, es 30, 40 años para un pobre prójimo. O sea, que no se probó, no sé si era pobre o no el prójimo, pero digo, si no hay elementos, no puede condenarle, porque el día de mañana me puede pasar a mí o a vos que estamos en una manifestación o algo, y que me condenen a 40, 30 años y que nadie haga nada. Yo te puedo decir lo que yo escucho. Y lo que yo escucho, es porque vivimos dentro de la comunidad jurídica, es de que no fue probado el homicidio en grado de autoría. Exacto. ¿Qué significa esto? Acá se hacía mucho hincapié a los elementos de prueba que desaparecieron.
Eso beneficia al reo. Al reo. O sea que ellos tendrían que de todas maneras usar esa desaparición yo lo que notaba acá como es que un beneficio. La defensa, no quiero hablar mal de los abogados defensores, tomaban eso como un perjuicio cuando que tendrían que tomar eso como un beneficio. O sea, usar eso que era negativo de todas maneras, pero como un beneficio para su defendido. Al no estar probado, la persona es inocente. Y acá creo que la opinión generalizada es que no se probó. No se probó la autoría. No se probó la autoría. Los hechos lo que se pudo haber probado, que para mí era la salida intermedia, era la asociación criminal y la invasión. Entonces ahí eran 5 años, 4, etc. 5 años y la mayoría ya estaba en libertad. Ya estaba en como libertad. una parte quedó en libertad. Como una parte quedó en libertad. Por eso o sea, digo, eso es lo que hubiera hecho. Eso es lo que decía el Payo Oliva, justamente, ¿verdad? Entre tu panelista, el Payo Oliva es la que tenía clara la película, a mi modo de ver y escuchando desde afuera. Claro, porque el Payo decía que, bueno, por lo menos se esperaba un intermedio, que digan que era esto, ¿verdad? Asociación ilícita, guau para toma de tierra, etcétera, y que, bueno, que le den 4, 3, 5 años y ya estaban todos en libertad. La autoría debe ser demostrada no solamente con testimonios, sino con otros elementos de prueba. Y sobre todo para hablar de las penas tan elevadas que impusieron, ¿verdad? Y si desaparecieron elementos, si nos hicieron una autopsia, yo si soy abogado, si nos hicieron la autopsia, si nos hicieron los peritajes, si no está la filmación, señores, me termina beneficiando porque no hay ningún elemento de prueba que pueda sustentar de que mi defendido fue el que disparó. Claro. Estuvo ahí, perfecto, asociación, pero no en grado de autoría. Claro. Entonces yo creo que la defensa encaró en todo caso un poco mal, digamos. Y le daba importancia a lo que tenía que beneficiarle. Ajá. Entonces invirtió la carga de la prueba. O sea, se puso la defensa a querer investigar qué pasó, cuando lo que ellos tenían que haber demostrado es que su cliente no tuvo participación y nada más. Claro. Ahora, de todas maneras, ¿cómo hacer ahora para revertir esto? En el sentido, ellos plantean una casación, otros... Escuché que también van a plantear una recusación al tribunal, por ejemplo, no sé para qué... No tiene sentido la recusación. Porque es lo que yo le decía recién, yo no soy abogada, pero yo decía, ¿para qué le van a recusar a esta altura? Si vos te enfocás y despolitizás esto y le sacás fuera de imagen a algunos actores políticos, vos te puedo asegurar que tenés un fallo diferente en tribunal de apelaciones si vos te enfocás de forma objetiva a la causa. Pero vos decís que ir al tribunal de apelación... ¿O la vía podría ser la casación directa? Tiene que agotar toda la instancia, el tribunal de casación, la objetividad de la prueba, la medición de la pena. Sí, ya sé, pero ¿qué es eso? ¿Apelación o...? La apelación. ¿Y casación no es de la corte? La tercera instancia vendría a ser... ¿Y para qué? ¿No te puedes ir directo a la tercera? No, agotar toda la instancia. ¿Para qué? Pues mientras tanto sigue preso tu cliente. Igual va a seguir. Después vos tenés que agotar toda la instancia para irte a una revisión, en el hipotético caso de que surjan nuevos elementos. Pues yo creo que las condiciones están dadas para rever en apelaciones, siempre y cuando vos te concentres objetivamente. Ellos me parece que no van a ir a apelación. Yo entendí que se van a ir directo a la corte. De lo que yo escuché, lastimosamente, los argumentos de la defensa terminan siendo argumentos que no van a terminar favoreciendo procesalmente a su cliente, en lugar de beneficiarlo, lo van a terminar perjudicando. ¿Vos qué harías entonces? Yo recurriría a la objetividad de los elementos probatorios para fundamentar el fallo. Y iría a una apelación y trataría de sostener que solamente fue probado la invasión de inmueble y no el homicidio doloso. Y entonces que le den 3 o 4 años. O sea, apelar esos 20, 30 años, 40. La autoría. La autoría. Es muy difícil probar y sostener con una testifical solamente. Entonces, si yo me concentro y digo, señores, está bien, hubieron fallecido, es innegable, la autopsia no me interesa, la afirmación no me interesa, ¿qué elemento demuestra que mi cliente fue el que disparó? Claro. No hay. Perfecto, pero estuvo ahí. Perfecto, entonces solamente estamos hablando de invasión o asociación criminal. Y se desecha el otro tipo penal por el cual lo condenaron. O sea, yo enfocaría de esa manera. No quiero... ¿Ves posible revertir esto, Tuma? Si encarás de forma seria, objetiva y despolitizada, sí. Y vos sabés que yo, sin embargo, creo que ahora esto se va a politizar aún más. Y vos sabés que creo que de una forma u otra... Siento por los familiares de esa gente. Sí. Te vuelvo a repetir, porque sí, pero independientemente hoy vos le veías gritar a varias personas que él te puede asegurar que no sabe ni cuántos tomos tiene el expediente. Entonces eso descompone el ambiente. Cuando vos tenés que concentrarte en lo que está en el expediente. Usted está hablando de forma procesal, usted está hablando como abogado, no como político. Sí, sí. Como político, ganaban muchísimo en la causa de Coabolaño. Se hicieron diputados algunos y dejaron de ser diputados, estuvieron en la función pública
Hoy la víctima pasó hace más de 10 años y todavía no cobraron lo que tienen que cobrar. Antes se le ofrecía más de 100 millones, hoy no pueden ni conseguir 25 millones. Y quedaron en la nada. Políticamente ganaron otros, procesalmente perdieron muchísimo. Entonces yo creo que esto va a eso mismo. Políticamente va a haber muchos réditos, pero van a quedar gente que procesalmente van a quedar con secuelas. Alta. Bueno, ojalá esto no se dé, ojalá efectivamente se revise, no sé si es vía apelación o vía a la Corte, no sé, yo no entiendo el procedimiento, si se puede ir directo a la Corte sin pasar por la Cámara de Apelación, pero yo digo también políticamente, porque obviamente acá hubo inmiscusión política en este caso, ¿verdad? Tanto de los defendidos, que vos decís que le dio un carácter muy ideológico, digamos, algunos solidarizándose, pero también de la otra parte es evidente que estaba, digamos, por la forma que se llevó a cabo el juicio, que también estaba manejado políticamente. Y yo lamento, digamos, que sean tan burros, porque después de las metidas de pata enormes que se hicieron en este juicio, la mejor forma de ya sacarse de encima todo eso hubiera sido esto, como mismo está diciendo, o sea, que como fue en unos casos. Te voy a cambiar, porque yo voy a ser muy objetivo y no voy a cargar con la cruz de nadie. Políticamente dentro del Congreso se discutió muy poco en estos años esta causa. Sí, muy poco. Yo creo que más bien esto se inició en el Ministerio Público y no podían ellos después salir de lo que iniciaron. Yo creo que en todo caso es una cuestión que se da dentro de la justicia y no dentro del ambiente político, si quería llamarle de la derecha o de centro. No, pero ahora sí. Yo creo que ahora con esto, porque cada día que pasa, más gente se va involucrando en esto que vos decís que es una aberración jurídica, lo que hicieron. Entonces, al revés, tendría que haber parado la pelota y les aconsejo, paren la pelota, porque esto ahora es una pelota y una bola de nieve, pero después puede ser un malón de nieve, así que tienen 30 o 40 días para parar la pelota. Gracias por venir, Oscar. No, gracias a vos, Mina, y aclarado el tema. Que no se trataba de ese caso. Te voy a repetir, Campo Morumbí tiene más de 50.000 hectáreas y sufre 10, 15 invasiones al año. Era una que no tiene nada que ver con esto. Bueno, gracias, diputado. Atención, que lo mejor para tus fiestas, ya sabes, y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Ahí están los teléfonos, 021 22 53 51, 021 20 40 31, www.confiteríalmolino.com.pi. Ya sabes que las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles. Bueno, de todas maneras, estate atento o atenta sobre el caso Curuguaty. No te mantengas al margen, porque en realidad está en juego la libertad de varias personas. Chau, chau, muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin. Calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, carga para toda la vida.